Karol Józef, mejor conocido como Juan Pablo II, nació el 18 de mayo de 1920 en Polonia. Fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en el 2005. Se convirtió en el primer Papa polaco de la historia y en el primero no italiano desde 1523. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica. Fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y finalmente en toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el Islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Entre los hechos más notorios de su pontificado, destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro a manos de un terrorista quien le disparó a escasa distancia entre la multitud. Tiempo después, el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó 129 países durante su pontificado. Hablaba los siguientes idiomas: italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, así como su idioma madre, polaco. Durante la ocupación alemana de Polonia, cultivó especialmente la cultura, el teatro y las amistades en el contexto del grupo UNIA, formado por jóvenes católicos que pretendían resistir tanto de forma pacífica como de acción, ayudando directamente a los judíos. En 1948 obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica. Emprendió el primero de sus 104 viajes fuera de Italia, República Dominicana y México. El último fue el 14 de agosto de 2004 al Santuario Mariano de Lourdes en Francia. A lo largo de sus casi 27 años de pontificado, nombró un total de 232 cardenales. Como papa, impuso un nuevo estilo al desechar la silla gestatoria usado por los antecesores para mostrarse en público. Se acercó a la calle y a las multitudes, mostrando su simpatía por los niños y jóvenes. Debido a sus múltiples viajes al extranjero, fue conocido entre los medios de comunicación, en particular en Hispanoamérica, como el atleta de Dios, el caminante del Evangelio, el Papa viajero o el Papa peregrino. Antes de ser elegido Papa, Karol también mostró la capacidad como poeta, filósofo y dramaturgo. Entre sus escritos destaca la obra teatral El taller del orfebre, convertida más tarde en ópera de rock. En marzo de 2003, Juan Pablo II se opuso con todas sus fuerzas y autoridad a la invasión estadounidense de Irak. En esa misión, evidenció la misma determinación que había mostrado al inicio de su pontificado para mediar el conflicto del Beagle entre Argentina y Chile en 1978. Entre los principales episodios de su pontificado está la primera visita de un papa a una iglesia luterana, la primera a una sinagoga. En 1988 se produjo un hecho histórico. Juan Pablo II visitó un país ortodoxo, Grecia, y entró en una mezquita, la de Damasco. Fue la primera vez que un pontífice católico pisaba una mezquita y oraba en su interior. Asimismo, figura en el primer encuentro de un papa con una comunidad musulmana. Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica, entre ellos el del científico italiano Galileo Galilei, a quien la Inquisición le hizo retractarse de sus teorías heliocéntricas el 22 de junio de 1633. Ofició misa en la Plaza del Pesebre de Belén. Al inicio del pontificado de Juan Pablo II, la Santa Sede tenía relaciones diplomáticas con 84 estados. Al fallecer este papa, las tenía con 173. Igualmente participó como miembro de pleno derecho o como observador en varios organismos internacionales y regionales. Los países de América Latina que más visitó fueron México en 5 ocasiones, y en ellas visitó la ciudad de Puebla. Brasil en 4 ocasiones, República Dominicana y Guatemala en 3, y Nicaragua en 2 ocasiones, al igual que Perú, El Salvador y Venezuela. Ha sido el primer papa en hacer uso intensivo de los medios de comunicación y en especial de Internet. Se destaca también su empeño en pro de los derechos humanos. Entre distintas condecoraciones, fue considerado 2 veces una de las 100 personas más influyentes de la revista Time y en 1994 fue nombrado Persona del Año. Lamentablemente, falleció el 2 de abril en el año 2005. Los funerales pusieron de manifiesto el alto grado de aprecio hacia Juan Pablo II, no solo de parte de mandatarios de muchos países, sino también de gente de toda condición social.
tuvieron una alta resonancia política por algunos gestos inesperados, como el saludo entre los mandatarios de Israel, Irán y Siria. El 5 de julio de 2013, el Papa Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan Pablo II el 27 de abril del 2014.